La primera fecha fue absolutamente caótica. Los equipos por fin mostraron el verdadero nivel, aunque aún hay muchas preguntas por responder. Esta segunda jornada es la gran oportunidad para aquellos que pretenden reaccionar. Será el primer fin de semana sprint. Habrán muchos puntos en juego, pero ¿qué es lo que veremos? ¿Puede McLaren consolidar su dominio? ¿Red Bull se mantendrá cerca? ¿Mercedes seguirá con ese ascenso? ¿Podrá Ferrari solucionar sus problemas a tiempo y ser competitivos? El segundo round nos espera en el desafiante y variado Gran Premio de China. Iniciamos esta información con la ficha técnica del inmueble donde se desarrollará todo. Su nombre oficial es el Circuito Internacional de Shanghái, ubicado específicamente en Shanghái, China, valga la redundancia. La primera carrera que llegamos a ver aquí fue en 2004, hablando de la categoría reina, la Fórmula 1. La longitud total es de 5.4 kilómetros. Se corren un total de 56 vueltas para completar la distancia total de 305 kilómetros. Cuenta con 16 curvas donde 9 son a la derecha y 7 a la izquierda. La recta más larga es de 1.2 kilómetros, ubicada entre las curvas número 13 y 14. Se tienen dos zonas de DRS, en la recta principal, es decir, entre las curvas 16 y la primera, y la segunda justamente se encuentra en esa recta larga que te acabo de mencionar, entre las curvas 13 y 14. La competencia se desarrolla en sentido de las manecillas del reloj, es decir, la primera curva será a la derecha. El tipo de asfalto que tiene China proporciona un desgaste medio. La carga aerodinámica necesaria es media, porque es cierto que tiene mucha responsabilidad el motor con esas largas rectas, pero cuenta con ciertos sectores trabados en donde es muy importante el paso por curva. El balance lo será todo en China. La degradación será mucho más alta en los neumáticos delanteros. Esto se debe a las frenadas con las que cuenta. Por lo tanto, tendremos dos paradas en boxes. Es muy complicado que solamente se ejecute una a menos de que la estrategia sea muy arriesgada o que por supuesto se apueste a tener un safety car. La velocidad punta que se llega a registrar acá es de 330 km por hora, con DRS activado, hay que hacer esa mención. Las frenadas críticas son 3, en las curvas 6, 11 y 14, son las más fuertes de todo el trazado y las que podrían llegar a definir la pole position, porque evidentemente la tracción eficiente en la salida de estas dará una ventaja significativa para quienes estén peleando por la pole position. Y como ya te mencioné, este fin de semana tendremos dos luchas por esa primera posición, en la sprint y el evento principal el domingo. El clima esperado es seco, no se proyectan lluvias, por lo que será muy interesante ver el desempeño de los autos cuando no tienen condiciones mixtas. Los puntos clave del circuito son los siguientes, entre las curvas 1 y 2, y es que es un complejo de doble radio que exige precisión, un buen balance mecánico, crucial para el ritmo de la vuelta rápida. También está la recta de 1.2 kilómetros, la zona principal de adelantamientos aquí. La potencia del motor y la baja resistencia aerodinámica son esenciales. También se encuentra la curva número 14, una fuerte frenada al final de la recta más larga, donde se produce la mayoría de adelantamientos como te menciono, pero si no la ejecutan con precisión, pueden llegar a perder décimas vitales ahí. También hay otra variable que debemos de tomar en cuenta, el desgaste de los neumáticos. Aquí hay un equipo que tiene la gran ventaja sobre el resto. El MSL39 ha degradado mucho menos que sus rivales. Eso les da una ventaja significativa, pero no se pueden confiar, porque a pesar de que el clima en este momento apunta a muy pocas probabilidades de lluvia, China nos ha demostrado en el pasado que es absolutamente impredecible, lo que puede llegar a dar un sabor especial. Independientemente de esto, las estrategias también serán una parte esencial, porque con dos detenciones en pits se abren las posibilidades de undercut o tal vez un overcut. Así que una vez más en el pit wall tendremos un porcentaje importante del desarrollo del Gran Premio. ¿Qué es lo que podremos llegar a ver en los equipos? ¿Qué ventajas muestran cada uno de ellos? Y lo más importante, ¿quiénes son los candidatos? ¿Ya están definidos o podríamos llegar a ver alguna sorpresa? Esto te lo contestaré a continuación, pero rápidamente te recuerdo que si te gustan este tipo de previas, dale like y suscríbete para que siempre estés bien informado acerca de todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Así estarás al tanto de los resúmenes de este fin de semana. Es momento de continuar con la previa.
Rápidamente iniciamos con las organizaciones porque hay que decirlo, Sauber sorprendió y muchísimo llevándose unidades, una gran hazaña de Nico Hülkenberg, a pesar de que el auto no estaba para pelear en esa zona. El alemán había sorprendido porque quedó por debajo de su compañero de equipo, el novato brasileño Gabriel Bortoleto. Este último dejó muy buenas sensaciones en la quali, pero desgraciadamente para él en el Gran Premio tuvo un abandono. Errores en una pista muy complicada y se entiende, es su primera temporada, necesita adaptarse al auto. Quien sí se pudo adaptar gracias a su gran experiencia fue Hülkenberg, que ante todo pronóstico quedó en una 7ª posición por delante de los Ferrari, que no es poca cosa. Las condiciones mixtas le dieron esta gran posibilidad y no dudó en tomarlo, pero este fin de semana se ve muy complicado que puedan llegar a estar en esas posiciones, porque como te digo, no se esperan condiciones mixtas. Es ahí donde el rendimiento del auto tiene mucho mayor peso y como base no es la mejor, de hecho es la penúltima de la parrilla. Podrían llegar a tener una clasificación positiva, pero su ritmo de carrera no es tan prometedor. Pasamos a una de las grandes decepciones de este fin de semana que acaba de pasar y me refiero a Haas. Se esperaba bastante de ellos, en especial después de la temporada que habían tenido en 2024 y evidentemente el presupuesto con el que cuentan en 2025. Pero Esteban Ocon todavía está muy lejos de estar completamente cómodo en el monoplaza y Oliver Burman cometió muchísimos errores. Fue un fin de semana muy complicado para el británico novato, pero esta es la gran oportunidad para reponerse. No será nada sencillo, este auto no ha demostrado algún tipo de fortaleza, tanto en tandas largas como en cortas son muy inferiores, o por lo menos lo que han dejado ver hasta ahora. Su balance no es tan equilibrado como el de sus rivales directos, que en este caso podemos decir que es Alpine, Aston Martin o Williams, por lo que tienen una desventaja significativa. Por supuesto que pueden responder, pero se ve complicado. Por lo tanto, la Q1 podría llegar a ser ese alcance primario. Después podrían llegar a evolucionar conforme avance el fin de semana gracias al sprint justamente y al shootout. Con esto, aprovechar la información y explotar las fortalezas de este monoplaza, porque hasta el momento no hemos visto nada del auto evidentemente. Que compitan por puntos es muy poco probable en China. Aston Martin confirma que tiene un presente algo difícil. Lo que vimos en Australia realmente encendió las alarmas para esta organización, porque quedaron por debajo de algunos de sus rivales directos con mucha claridad, hablando de Racing Bulls, de Alpine y Williams. Evidentemente me refiero únicamente a la clasificación, condiciones de seco, en donde tienen un déficit importante. Si hablamos del Gran Premio en particular, esta es otra historia completamente, porque Lance entregó el mejor desempeño que se le ha visto en los últimos años, aprovechando todas las oportunidades que se le presentaron. Pero esto se debió a la lluvia y en esta ocasión parece que no tendremos precipitación. La capacidad mecánica meramente lo será todo. Por eso mismo tendrán una gran desventaja. Estar en Q2 es muy posible, por supuesto, y desde ahí pueden llegar a pelear por algunos puntos si se les presentan las circunstancias. Pero en condiciones normales es muy difícil. El equipo francés dio un salto muy importante, dieron pasos al frente que son vitales para su pelea en la permanencia de la máxima categoría. Como sabemos, estaban al borde de la desaparición, pero Flavio Briatore llegó como el gran salvavidas y está haciendo las cosas perfectamente. Hasta el momento ya son competitivos en la zona media, lo que era impensado en 2024. Por supuesto, llegaron a tener un avance, pero su buen rendimiento era muy intermitente. Ahora lo demostraron con un Pierre Gasly que llevó hasta la Q3 su auto, y con un Doohan que a pesar de que tuvo uno de los primeros errores en el Gran Premio de Australia, pudo llegar a estar ahí presente. Son sensaciones positivas para la organización, en especial si tomamos en cuenta que este es su último año con motor Renault, y a pesar de ese factor están siendo competitivos, lo que habla de una muy buena eficiencia en su chasis. Van a sufrir en la velocidad punta en China, eso es evidente, pero su desempeño en el paso por curva puede llegar a ser su gran factor para pelear. Estar en la Q2 es una obligación para Pierre Gasly y Jack Doohan. Gasly podría llegar a escaparse una vez más a la Q3, pero evidentemente no será nada sencillo porque tiene enfrente rivales muy competitivos. El motor en esta ocasión les va a pasar una factura muy cara. Nadie se esperaba el resultado que nos entregó Racing Bulls en la clasificación, en seco. Yuki Tsunoda está viendo este año como el de consolidación. Pretende demostrar su talento para que así su capacidad lo impulse a otro equipo dentro de la Fórmula 1. Es complicado, lo sé, pero no imposible, porque hasta el momento ha sido fuerte. Por ahora únicamente en clasificación, porque si hablamos de carrera están muy por debajo de lo que se había proyectado. Se quedaron fuera de los puntos, no solamente por el abandono de Isaac Hadjar,
También por el desempeño del mismo Yuki, aunque si somos completamente justos, algo tuvo que ver la estrategia en ese sentido. En cuanto al nivel del monoplaza, la verdad es que tienen lo necesario para estar luchando por el liderato de la zona media, y no es poca cosa. Es el gran objetivo que se habían planteado los austriacos desde el principio. Bueno, pues ahora lo están cumpliendo, pero necesitan ambos brazos para estar ahí dentro de la lucha. Hadjar terminó su primer fin de semana en la Fórmula 1 con un mal sabor de boca, pero se puede recuperar. La temporada es muy larga y si consigue que su confianza no se vea mermada por este error que le puede pasar a cualquiera porque es un novato, puede aportar bastante a los Racing Bulls en la pelea con Williams, porque en este momento son los dos autos líderes de la zona media, que seguramente entregarán buenas luchas, aunque evidentemente tienen una desventaja importante hablando de su dupla de corredores. Ya vimos que los FW46 no solamente eran un espejismo, son una realidad. Y es una gran noticia ver a uno de los equipos históricos de la categoría reina peleando constantemente en la zona de puntos. Que los dos corredores hayan entrado directamente a la Q3 por mérito propio y no por error de otros pilotos es una gran señal. Claro, no fue el desenlace esperado lo que llegamos a ver de Carlos Sainz. El español estaba bastante frustrado porque sabía de su potencial en cuanto a competencia en esa zona. Evidentemente no todo fue negativo porque ese resultado que consigue Alexander Albon da muchas esperanzas a la organización de James Wolves. Es una señal de lo que les puede llegar a esperar este año si ambos pilotos están en sincronía. Esta base que consiguieron les está dando armas para llegar a sumar muy buenos puntos. Por supuesto, si quieren mantenerse necesitan la complicidad del desarrollo, pero eso es ya viendo más a futuro. Por ahora podemos mencionar que estarán en la pelea de unidades y decirlo de Williams después de tantos años de crisis es una gran alegría para los fans de mucha tradición dentro del automovilismo. Vamos a ver cómo nos llegan a sorprender porque vaya lo hicieron en Australia, quedando por delante de algunos de los equipos que en el papel eran más fuertes. Wolves, Albon y Sainz no han decepcionado. Por supuesto que el español necesita reivindicarse, pero estoy seguro de que podrá hacerlo en Shanghái. Este auto entregará muy buenas armas gracias a la velocidad punta que llegaron a mostrar en algunos momentos en Australia. Por cierto, rápidamente te recuerdo que te voy a colocar los horarios de este fin de semana al final del video para que no te los pierdas. Hablemos del equipo que fue la gran decepción en la primera fecha, y me refiero por supuesto a Ferrari. Fallaron por muchas razones. Una de ellas es que estaban bien encaminados en la puesta a punto, el balance estaba siendo positivo, pero previo a la clasificación hicieron algunas modificaciones que alteraron absolutamente el comportamiento del SF25. No rindió como se esperaba, al contrario, se desplomó en rendimiento. Esta situación no solamente afectó a ritmo de tandas cortas, como lo vimos en la clasificación cayendo bastante. De hecho, vimos concretada la gran sorpresa con un Williams por delante además del RB de Yuki. En la carrera parecía que podían llegar a recuperarse. Leclerc en particular ganó 2 posiciones quedando por delante de los 2 rivales que te acabo de mencionar. Todo indicaba que estaba en la pelea por algún lugar en el podio, pero fue todo lo contrario, porque no consiguieron tener el ritmo suficiente para competir. El monegasco jamás fue una amenaza para George Russell, que se encontraba por delante. Se quedó estancado y Lewis Hamilton la pasó todavía peor, porque el británico en particular no pudo ganarle la posición a un Williams. Llegó un punto en el que todo se estancó, pero se abrieron ciertas oportunidades con la estrategia y una vez más, fieles a su tradición, fallaron estrepitosamente. El auto no estuvo a la altura, las estrategias tampoco, y con una apuesta tan grande como llegaron a decir los mismos pilotos hablando de esta temporada en particular, están urgidos de responder porque están al borde de un fracaso si es que esto no llega a suceder. La velocidad punta de este Ferrari es una gran ventaja y podría llegar a explotarlo en la recta principal, pero también en la más larga de todas de 1.2 kilómetros. Es un monoplaza que puede entregar muchísimo este fin de semana, pero necesitarán encontrar ese balance, colocarse como la segunda fuerza como ha sido su apuesta desde el principio. Afortunadamente para ellos la lluvia no será presente, por lo tanto podrían quedar por delante de Red Bull. Esto se podría llegar a materializar si y solo si se cumple lo que han dicho va a ser Hamilton y Leclerc, en donde tienen confianza en el potencial de este monoplaza y
que si no llegó a rendir fue error propio, es decir, un balance totalmente equivocado. Este fin de semana en particular será una gran revelación para la organización italiana, porque si quedan lejos, le tendrán que apostar todo a las mejoras, y si estas no llegan a responder como se espera, será una larga temporada para los Scarlata. Nada cambió con los toros a pesar de todo lo que se llegó a especular. Red Bull en este momento sigue remando con un solo brazo. Se pensaba que el cambio de piloto era necesario y que con esto llegarían los buenos resultados. Pero esto no fue así. Al contrario, se mantuvo la tendencia de Verstappen estando en la parte delantera peleando por cosas importantes, victorias y podios, mientras que el otro monoplaza se arrastraba en la parte más baja de la parrilla. Esta situación se ve complicada que pueda llegar a ser revertida, en particular porque Guanyu no entregó una base nada confiable. Llevaron 15 mejoras para el Gran Premio de Australia. Estas funcionaron, lo que fue positivo para Verstappen, por supuesto, pero no contaba con ellas Lawson. Por lo tanto, podemos decir que la creación de este 2025 la tenía únicamente el neozelandés, porque dentro de todos estos componentes que le entregaron a Verstappen, habían algunos de 2024. Aquí la parte complicada para los de Milton Keynes es que no parece que puedan llegar a mantenerse cercanos a los MSL39. Si llegaron a lograrlo en Melbourne fue únicamente por el desempeño de Verstappen. Es un especialista en lluvia y gracias a esta situación quedó ahí en la pelea con Norris. Pero en condiciones de seco las capacidades mecánicas van a tener un peso significativo y es en donde será interesante ver dónde estará situado el RB21, porque la lluvia no estará presente en todas las fechas. Max podría llegar a ser esa piedra en el zapato de Norris durante todo el año. Lo sabremos en Shanghái. Llegamos a quien es considerada la segunda fuerza, por lo menos en puntaje. Mercedes hizo las cosas perfectamente aprovechando cada una de las oportunidades en Australia. Tanto George Russell como Kimi Antonelli supieron ser consistentes. George materializó un podio que nadie imaginó que pudiera llegar a conseguir, mientras que el novato de apenas 18 años pudo llegar al final de la competencia, y no solamente eso, una cuarta posición en la primera fecha que está disputando es impresionante. Por ahora Toto cuenta con la dupla que cometió menos errores en esta primera carrera, porque fue una tercera y cuarta posición. Ambos fueron capaces de colocar segundo a Mercedes en el campeonato de constructores, pero la situación no parece ser tan buena para este fin de semana en particular. Si los W16 lograron trascender fue gracias a errores de sus rivales directos. Más concretamente podemos hablar de Red Bull con Lawson y los dos Ferrari. Por lo tanto, siendo completamente objetivo, el top 6 podría llegar a ser el máximo nivel al que puedan llegar a aspirar ambos Mercedes. Por un lado tenemos a los grandes favoritos, el equipo papaya. Se le suma a Verstappen, que tratará de maximizar sus alcances evidentemente, y a los Ferrari, que están urgidos de poder hacer algo, así que la lucha será intensa por esa posición. En cuanto al monoplaza, ¿cómo podría llegar a responder en China? Su gran fortaleza estará en el segundo sector. Este es el más trabado de todos y donde se puede llegar a adaptar mucho mejor este W16. Pasamos a los grandes favoritos, es decir, el equipo papaya, a sorpresa de nadie evidentemente, y aquí la pregunta no es si también van a dominar en China, la verdadera pregunta es ¿por cuánto? Como sabemos, tanto en tandas cortas como largas llegaron a tener una superioridad muy importante. En la clasificación, la pelea por la pole position fue únicamente entre estos dos corredores. Tanto Lando Norris como Oscar Piastri estuvieron muy cercanos, pero en comparación a los otros equipos se quedaron a 3 décimas. Esa es muchísima distancia en un tiempo de quali en Fórmula 1. Evidentemente llegaron a estar bajo cierta presión cuando estaba el asfalto mojado y Max Verstappen lograba explotar al máximo su monoplaza, pero al final del día no fue suficiente y Norris se llevó la primera victoria del año. Piastri, por otro lado, cometió un error muy importante. Este lo dejó fuera de los puntos, aunque logró recuperarse y estar dentro de las unidades una vez más. Si somos completamente sinceros, son los grandes favoritos, tanto para el sprint como para el Gran Premio del domingo, pero existen dos variables que pueden llegar a cambiarlo todo. Como ya había mencionado en algunos videos,
videos, la gran debilidad de McLaren son sus pilotos. Hasta el momento no han sido lo suficientemente consistentes. Si recapitulamos, en Australia cometieron errores muy importantes en la Q3, en la definición de la pole position en su primer intento, los dos pilotos. Y evidentemente también debemos de remarcar esa doble salida del trazado en plena carrera. Por lo tanto, en China podríamos llegar a ver una circunstancia muy parecida, lo que sinceramente le entregaría muchísima emoción al fin de semana. A todo esto se le agrega la nueva regulación de la FIA, y es que el órgano regulador va a vigilar con lupa cada componente de los autos, de todos, porque estarán muy pendientes de cuáles llegan a flexionar en alta velocidad. Muchas de las organizaciones señalaron a McLaren acusándolos de utilizar todavía el llamado Mini DRS. Ya se le hicieron algunos test a este auto, pero según justamente el mismo órgano regulador, los llegaron a pasar sin ningún problema, pero estarán vigilándolos muy de cerca. Vamos a ver qué repercusiones llegan a tener en el desempeño de los autos este fin de semana, y si llega a influir todo esto en el resultado final. Nos espera un fin de semana con muchas respuestas. Será muy interesante llegar a ver el panorama completo, en esta ocasión en el asfalto seco, para ver el ritmo de carrera real de todos los equipos. ¿Quién crees que se adapte mejor? Déjamelo saber en la parte de los comentarios. Como siempre, voy a estar leyéndolos a todos. Te dejo aquí los horarios para este fin de semana, comenzando todo el jueves en la noche madrugada para algunos países, con la práctica libre número 1 y la única sesión de pruebas que tendremos en estos 3 días de actividad. Seguimos adelante unas horas después con la Shootout Sprint. Esta la podemos catalogar como la clasificación para la carrera corta que tendremos al día siguiente. Y justamente la noche de este día tendremos la Sprint, la competencia corta. Unas horas después se desarrollará la clasificación para el Gran Premio de China. Y en la noche del sábado madrugada para algunos países se desarrollará el evento principal, la segunda fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1, el Gran Premio de China. Si te gustan este tipo de previas, recuerda suscribirte y déjanos tu like, eso nos ayuda bastante a ser compartidos dentro de la plataforma. Yo te agradezco mucho haber visto el video hasta el final. Me despido, pero nos vemos en el resumen que tendremos mañana.